doy la bienvenida a BST Gratis Noticias. En el día de hoy nos vamos a estar ocupando de un BST gratuito de orquesta muy bueno. Así que no se despeguen de la pantalla porque esto es M de Música. Muy buenas a todos, mi nombre es Mario Dupont, soy músico y compositor y les doy la bienvenida a M de Música, el lugar donde van a poder encontrar todos los recursos musicales que están buscando. En el día de hoy vamos a ver un BST gratuito de orquesta muy bueno, llamado BBC Symphonic Orchestra Discover. En este BST van a poder encontrar sonidos de muy buena calidad y todos los instrumentos que tiene una orquesta. Y además es un BST sumamente liviano. Así que no digamos más y vamos a la explicación. Pero antes, les recuerdo que el enlace va a estar abajo en el primer comentario fijado. Así que no decimos más y vamos con la explicación. Bien, antes de mostrarles la interfaz del programa y cómo funcionan los instrumentos, quiero aclararles una pequeña cosita. Estamos acá en la página de Spitfire y podemos ver acá que nuestro BST tiene un precio, $49 o 49 euros, bien no sé. Pero acá tenemos la opción de All Free, o sea gratuito. El tema es que cuando ustedes hagan clic acá, los va a hacer un pequeño cuestionario, les van a hacer completar un pequeño cuestionario y de ahí en más van a tener que esperar unos 15 días aproximadamente y les va a llegar el link para descargar el BST. Realmente les digo que la espera vale la pena porque el BST es muy bueno. Ahora sí, vamos con los instrumentos. Bien, vamos a empezar con el BST del día de hoy. Vamos a empezar como siempre con nuestra interfaz. Lo que tenemos acá son todos los instrumentos y si nosotros queremos hacer sonar alguno de estos instrumentos, realmente lo único que tenemos que hacer es hacer clic sobre el instrumento, sobre esta sección, dependiendo del instrumento que queramos usar. Como podemos ver, tenemos todos los instrumentos de la orquesta. Tenemos violines 1, violines 2, violas, chelos, contrabajos. Por este lado tenemos el corno. Acá tenemos el resto de los bronces, trompetas, trombón tenor, trombón bajo y tuba. Acá tenemos las maderas, piccolo, flauta, oboe, clarinete y fagot. Y por último tenemos nuestra percusión y algunos instrumentos más, como por ejemplo acá tenemos el arpa y la celesta. Acá tenemos percusión, ya sea redoblante, bombo, triángulo, gran casa. Y acá tenemos percusión tuned, dice acá, que es con la percusión que tiene notas con alturas definidas, ya sea marimba, xilofón, glockenspiel y campanas tubulares. Acá abajo tenemos las articulaciones que podemos utilizar en nuestros instrumentos, una pequeña reverb que tenemos acá. Acá tenemos las dinámicas y la expresión del instrumento. Yo lo que voy a hacer ahora es ir mostrando por familias de instrumentos, porque si muestro instrumento por instrumento va a ser larguísimo el video, así que vamos a ir mostrando familias de instrumentos con las diferentes articulaciones. Vamos a hacer primero las cuerdas long. Vamos a ver cómo suenan. Bien, como pueden ver es un muy lindo sonido, y eso que solamente le he agregado un poco de reverb, que es la que ya viene con el BST. Así que si ustedes saben darle un poquito más de jugo, de sabor al BST, va a tener un sonido espectacular. Vamos con las cuerdas pizzicato. Esta articulación se refiere a las cuerdas que son pulsadas con el dedo. Vamos a escuchar cómo son nuestras cuerdas pizzicato. Bien, vamos a escucharlo una vez, así fijamos el sonido. Bien,
Siguiente, tenemos cuerdas spiccato. Esto es un ataque con arco, un ataque muy corto y con bastante fuerza. Se utiliza para hacer, bueno, este tipo de notas bien atacadas, notas cortas. Vamos a ver cómo se escuchan las cuerdas spiccato. Y por último tenemos las cuerdas trémolo. Trémolo vendría a ser como un ataque que sería como muy pocas notas todas juntas, como taca 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 taca, pero hecho con el arco, con el instrumento en la cuerda. Vamos a escuchar cómo suenan nuestras cuerdas trémolo. Ahí van a ver de qué es lo que les estoy diciendo. Vamos una vez más. Bien, antes de continuar con nuestro BCT, te quiero hacer una preguntita. ¿Te está gustando este contenido? ¿Te está aburriendo? Si te está gustando este contenido, por favor, déjame tu like. Y si no te está gustando y querés averiguar sobre otro tipo de BCTs, otro tipo de instrumentos, déjame un comentario abajo en la caja de comentarios. Así que, si te gusta, like, pulgar, arriba. Y si no te gusta, comenta abajo qué es lo que te gustaría estar viendo. Siguiente, vamos con el brass. Aquí en este BCT tenemos trompetas, cornos, trombón tenor, trombón bajo y tuba. Y solamente tenemos dos articulaciones, long y staccatísimo. Vamos primero con el long. Escuchamos una vez más. Bien, hay algo que quiero destacar de este BCT, de este brass. Es que, como podemos escuchar, es un sonido como más noble, no un sonido tan abierto como solemos escuchar en algunos otros BCT, como por ejemplo el sonido de Hans Zimmer, que tiene un bronce que realmente te vuela la peluca y es un sonido muy abierto, muy estridente a veces, y este es un sonido más noble, más tibio, más calmo, pero sin duda es un muy buen sonido. Vamos ahora con el brass staccatísimo. El staccatísimo son notas cortas, similar al spiccato, pero con otro tipo de ataque, ¿sí? Y bueno, esto se ejecuta con soplando, porque son instrumentos de viento. Así que vamos a escuchar staccatísimo de los bronces. Siguientes instrumentos, las maderas. En este caso vamos a tener flauta piccolo, flauta traversa, tenemos oboe, clarinete y por último fagot. También en estos instrumentos tenemos solamente dos articulaciones. Vamos a escuchar cómo es madera long, long notas largas. Una vez más. Problemas técnicos a veces pasa. Bien, y maderas staccatísimo también. ¿Cómo suenan nuestras maderas en staccatísimo?
Bien, siguientes instrumentos. Vamos a ver el arpa y la celesta, dos instrumentos de los cuales no conozco mucho, pero realmente su sonido me gusta mucho, así que se los voy a hacer escuchar y ustedes juzguen a ver qué les parece. Vamos a empezar con el arpa. Qué lindo instrumento. Bien, ahora vamos a escuchar la celesta. Hermoso, realmente muy hermoso. Bien, pasamos a los instrumentos de placas, que serían, bueno, algunos de placas y otros no, pero en general estos son de percusión que tienen notas con alturas definidas, ya sea por ejemplo las campanas tubulares, vamos a escucharlas. Una vez más. Bien, ahora vamos a escuchar el resto de los instrumentos de placas, ¿sí? Como por ejemplo lo son la marimba, el xilofón y el glockenspiel. Vamos a empezar con el xilofón, ¿sí? Que son placas de madera. Bien. Ahora vamos con la marimba. Estas son placas de metal. Y por último tenemos el glockenspiel, unas placas de metal que son mucho más pequeñas y por lo tanto más agudas. Y por último, pero no menos importante, tenemos la percusión. En este caso no usé todos los instrumentos que se pueden utilizar en la percusión, pero agarré unos cuantos, ya sean los platillos, el gran casa, el redoblante, los timbales, el triángulo como último. Así que vamos a escuchar cómo se oye todo esto en conjunto. Una vez más. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este contenido, por favor déjame tu like, suscríbete al canal, activa la campanita así no te perdés de ningún video, comentá abajo qué es lo que te pareció, qué es lo que no te gustó y compartí esta información, así mucha más gente se entera de todo esto que estamos haciendo. Así que, sin nada más que agregar, yo me despido, soy Mario Dupont y esto fue M de Música.